Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro del Evangelio San Lucas, el capítulo 13. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿creen ustedes que estos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus malos caminos, perecerán del mismo modo. Yo les digo y aquellos 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus malos caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjalo un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma, y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: Mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación.
en día sábado, y dijo a la gente: hay 6 días en los que pueden trabajar. Vengan, pues, en esos días para que los sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se le debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podré ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, entonces se podrán agolpear y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes. Aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser los últimos. En ese momento unos fariseos llegaron para avisarle: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó: vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y un poco más, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar con su templo vacío, y no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes dirán: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bien, hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir para nuestra vida? Hoy Dios nos vuelve a recordar, hermanos,
y nos vuelve a decir que abandonemos nuestros malos caminos y que caminemos por el camino correcto. Y ese camino correcto por el que nosotros tenemos que caminar es el camino agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el camino para llegar ¿a quién? A nuestro Padre y Dios Yahvé. Y es el camino que tenemos que caminar y que seguir. Pero también tenemos que, dice la palabra de Dios, renunciar a nuestros malos caminos. ¿Por qué Dios nos menciona que renunciemos a nuestros malos caminos y que sigamos el camino correcto? Ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios también nos ha dicho que tú y yo no sabemos cuánto tiempo en realidad vamos a estar en este mundo. Y si tú y yo no renunciamos realmente a nuestros malos caminos, dejándolos atrás con el arrepentimiento y siguiendo el camino correcto que Dios nos ha dejado, que es ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si nosotros no renunciamos a nuestros malos caminos y nos alcanza la muerte sin haber renunciado a sus malos caminos, hermanos, nosotros vamos a perecer como perecen los pecadores. Sí, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos vuelve a mencionar y a decir que renunciemos a todos nuestros malos caminos y que también caminemos el camino correcto. Ese camino correcto que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque vuelvo a decirte y a repetirte, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y una de las cosas que tenemos que hacer realmente en nuestra vida es renunciar a todos nuestros malos caminos que tenemos en nuestra vida, hermanos, y caminar el camino correcto que Dios nos ha dejado, y ese camino correcto es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque fíjate hoy cómo nos lo va diciendo la palabra de Dios para que entendamos. Dice la palabra de Dios: en ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de galileos. La gente de aquel entonces le cuenta a Jesús que hubo una matanza de galileos. Dice, Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de los sacrificios. Le mencionan a Jesús. Pero Jesús conoce las intenciones con las que le comentan esa matanza a Jesús. Ellos le comentan esa matanza a Jesús siendo jueces, creyendo que lo que a ellos les pasó fue porque eran pecadores. Sí, hermanos, recordemos que Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Y Jesús, que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, supo con qué
intenciones le dijeron y le comentaron de esa matanza. Y Jesús sabía que ellos no estaban exceptos de lo que les había pasado a esos galileos, que ellos pensaban que por ser pecadores les había pasado. ¿Y por qué Jesús les menciona que no estaban exceptos, hermanos? ¿Por qué? Porque también ellos eran pecadores. Y Jesús pone a esos galileos como ejemplo ante ellos para que entiendan y vean lo que tienen que hacer realmente en su vida si no quieren que les pase lo mismo que les pasó a sus galileos. Por eso les menciona y les dice lo siguiente, fíjate bien. Jesús les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? O sea, en pocas palabras le está diciendo Jesús, ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que ustedes? ¿Creen que por eso les pasó eso nomás a ellos y a ustedes no? ¿Porque ustedes no son pecadores o qué creen? Claro que no. Porque Jesús sabe que también ellos son pecadores. Pero les pone el ejemplo ante ellos para que vean lo que ellos tienen que hacer realmente si no quieren que les pase lo mismo que a esos galileos. Y Jesús les sigue diciendo: yo les digo realmente que no, porque ustedes también son pecadores. Pero para que no les pase lo que les pasó a sus galileos, que mató Pilatos en el templo, les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que empezar a hacer desde este momento, para que no les ocurra lo mismo. Y sin embargo, ustedes sí puedan vivir para siempre, tener vida y tener vida para siempre. Que eso es lo que quiere nuestro Padre y Dios Yahvé, que tú y yo tengamos vida para siempre. Y les dice la palabra de Dios: yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus malos caminos, perecerán del mismo modo. Ahí está. Ellos van y le cuentan a Jesús lo de la matanza, pero se la cuentan como jueces, juzgando y condenando que lo que les pasó a sus galileos fue porque eran pecadores. Y Jesús conoce los pensamientos y las intenciones con las que se le dijeron a él. Y por eso Jesús les contesta y les responde que si ellos creen que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron con semejante suerte. O sea, Jesús les estaba diciendo: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que ustedes que me están diciendo eso? Claro que no. Pero yo les voy a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer de aquí en adelante para que no les pase lo mismo que a esos galileos. Y si no, que ustedes tengan vida y tengan vida para siempre. Y les dice Jesús: yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus malos caminos, fíjate, a sus pecados, a sus errores, por lo que ellos estaban condenando a los galileos que murieron. Ellos estaban condenando a los galileos que los mataron por sus pecados y por sus errores que habían cometido. Y Jesús por eso les dice claramente: si ustedes no renuncian a sus malos caminos, perecerán del mismo modo. Y eso es lo que hoy Dios nos dice a nosotros, hermanos. Dios nos está diciendo que tenemos que renunciar a nuestros malos caminos para que no nos pase lo mismo, sino que al contrario, que nosotros tengamos vida y vida para siempre. Por eso
quiere Dios que renunciemos a nuestros malos caminos y que sigamos el camino correcto, el camino que Dios nos ha dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios claramente lo dice, que Jesús es el camino para poder llegar ¿a quién? Al Padre. Y es el camino que nosotros tenemos que seguir en lo que nos queda de nuestra vida, agarrados de la mano de Jesucristo, renunciando, como dice la palabra de Dios, a nuestros malos caminos. Y sigue diciendo la palabra de Dios y les pone otro ejemplo y otra comparación a esas mismas personas para que les quede bien claro lo que Jesús les estaba diciendo. Y les sigue diciendo la palabra de Dios. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Claro que no. Porque todos son culpables, porque todos son pecadores. Que les tocó a ellos la mala suerte, sí, pero no porque ustedes fueran más santos y ellos fueran más pecadores. Eso es lo que Jesús les está dando a entender, que no porque ellos fueran más pecadores y ellos fueran santos, a ellos les haya pasado eso, no. Les tocó la de mala suerte que les pasó, sí, pero ellos no estaban exentos a lo mismo, porque también eran pecadores como ellos. Pero Jesús les vuelve a decir lo que tienen que hacer de aquí en adelante para que no les pase lo que les pasó a esos 18 personas que quedaron aplastadas en la torre de Siloé, sino que estos tengan vida y tengan vida para siempre. Y Jesús les dice lo que tienen que hacer y les dice, yo les aseguro que no, que ellos no eran ni más culpables que ustedes ni más pecadores que ustedes. Y si ustedes no renuncian a sus malos caminos, todos perecerán del mismo modo. Si ustedes no renuncian a sus malos caminos. Si ustedes no dejan sus malos caminos, dice la palabra de Dios. Y es lo que hoy Dios nos dice y nos vuelve a decir a ti y a mí, hermanos, que renunciemos a nuestros malos caminos y que caminemos el camino correcto, el camino que Dios nos ha puesto para que nosotros caminemos. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Así de que hoy la palabra de Dios nos vuelve a mencionar de nuestros errores, de nuestros malos caminos que hemos tomado, de las malas decisiones que hemos tomado y que nos han causado daño en nuestra vida, hermanos. Sí, hermano, el mal camino que habíamos tomado nos ha causado un daño en nuestra alma, en nuestra vida, que es lo que a Dios le interesa de nosotros. Por eso nos invita y nos vuelve a recordar a que renunciemos a nuestros malos caminos y que caminemos el camino correcto, ese camino que Él nos ha dejado y que es el de nuestro Señor Jesucristo. Porque si caminamos por ese camino que Él nos ha dejado y que es el de nuestro Señor Jesucristo, tal y como dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Entonces, si caminamos ese camino, hermanos, vamos a poder llegar a nuestro Padre para estar por siempre y para siempre con Él. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos
y sobre todo que la metamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica. Porque si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios que nos dice, primeramente vamos a estar siendo obedientes hacia Dios. Después vamos a estar transformándonos por medio de la palabra de Dios a la persona que Él quiere que nos transformemos, que es a la persona nueva. Y esa persona nueva es nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiere que nos transformemos día tras día en esa persona nueva que es nuestro Señor Jesucristo. Y que dejemos a la persona vieja, que es Adán, que es el pecado, que es el camino que tenemos que dejar para seguir el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que eso es lo que hoy Dios nos dice en su palabra, que renunciemos a nuestros malos caminos. O sea, renunciemos al hombre viejo, al hombre del pecado, al hombre de la muerte. Sí, hermanos, Adán es el hombre del pecado, es el hombre de la muerte. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es el hombre de la vida, el hombre de la salvación para toda la humanidad. Y por eso es que Dios quiere que dejemos al hombre viejo y nos transformemos en el hombre nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Papito hermoso, mi Padre, mi Creador, mi Papito. Hoy quiero en este día, Señor, agradecerte por todo ese amor que tú derramas sobre toda la humanidad. Hoy quiero agradecerte, Señor, por las bendiciones que tú nos das día tras día. También quiero darte las gracias, Señor, por el techo que tú me das, por los alimentos, por el sol que hace salir día tras día, por la noche que hace salir día tras día, por el oxígeno que nos das para que podamos respirar, Dios mío. Gracias te doy, Padre Dios. Y también quiero pedirte en este día, Papito hermoso, que nos ayudes a que realmente nos alejemos de nuestro mal camino y que sigamos el camino correcto, ese camino que tú quieres que sigamos y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También hoy en este día queremos alabarte, queremos glorificarte como solo tú te lo mereces, porque nadie es más digno que solo tú, oh Padre de Yahvé, en recibir toda alabanza, todo honor y toda gloria. Y nosotros queremos alabarte por medio de esta alabanza, para alabar tu nombre, pero también para darte las gracias por todo lo que nos das día tras día, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Amén.
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Oh, no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre, Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre y eternamente. Amén, amén, amén.